Dios les bendiga, hermanos y amigos. Espero se encuentren bien. Soy el pastor Gustavo Morales y comparto nuevamente con ustedes nuestra serie de estudio bíblico La mente de Cristo. Hoy en este video vamos a estudiar acerca de la sabiduría humana, nuevamente bajo las tres características que nos deja ver el libro de Santiago, la epístola de Santiago, en el capítulo 3, en el versículo 15, que dice: porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Claramente la Biblia nos da por entendido que hay dos tipos de sabiduría. Una sabiduría que desciende de lo alto, es decir, que proviene de Dios, que tiene un fundamento en su palabra y que tiene fundamento en principios espirituales y principios eternos. Esa sabiduría viene de Dios. Pero hay otra que no desciende de lo alto, que es contraria a lo que he dicho, ¿verdad? Que es contraria a Dios, a su palabra, que no tiene principios espirituales ni principios eternos, sino que tiene tres características en particular. Una es que es una sabiduría terrenal, animal y diabólica. En el video anterior hemos visto cómo la sabiduría humana puede influenciar en nuestra vida, puede influenciar en nuestra familia, puede influenciar en nuestra espiritualidad, en nuestras emociones y aún en nuestro cuerpo. Ahora que vamos a ver esta sabiduría que la Biblia nos describe que no proviene de Dios, que no proviene de lo alto, vamos a estudiar la primera característica, que dice ahí que es una sabiduría terrenal. Esta palabra terrenal en el griego es la palabra epigeios, que quiere decir mundano, que quiere decir terrestre, que quiere decir de la tierra. Vamos a ver en qué consiste esta sabiduría terrenal y a qué se refiere la Escritura cuando nos dice que la sabiduría que no proviene de lo alto es terrenal, animal y diabólica. En este caso vemos que la Biblia siempre contrasta entre lo que es de Dios y lo que es del diablo, lo que es del cielo y lo que es de la tierra, lo que es eterno y lo que es pasajero, efímero, vano. La Biblia nos dice en Levítico 10:10, da un principio de hacer distinción entre lo santo y lo profano. Hacer en este caso una distinción entre la sabiduría de Dios, la sabiduría que proviene de Él, de su palabra, de principios espirituales y eternos, y la sabiduría terrenal que proviene de filosofías humanistas, ateas, inmorales, ¿verdad? Que proviene de tradiciones de los hombres y no de fundamentos, de principios escriturales, espirituales, eternos. La Biblia, por ejemplo, nos dice, para ir viendo este contraste que la misma Escritura hace entre una sabiduría y otra, dice en Mateo 6, el capítulo 6, plantea la siguiente situación del afán y de la ansiedad. Y dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Hablando aquí de necesidades que todos los seres humanos tenemos y que de alguna manera somos responsables hasta cierto punto por suplir estas necesidades. Las suplimos con trabajo, ¿verdad? Con esfuerzo, lo cual es bueno. Podemos tener un ahorro, un fondo para estas emergencias o estas eventualidades que suceden en cada familia, que suceden en la vida diaria. El problema no es ese, el problema va más allá de solamente el suplir esas necesidades. Y dice en el versículo 27, ¿y quién de vosotros, Mateo 6:27, podrá por mucho que se afane añadir a su estatura un codo? Y es aquí donde entra la sabiduría humana, la mentalidad humana, terrenal, donde dice el Señor: ¿quién de vosotros podrá por mucho que se afane? El afán, la ansiedad comienza en nuestra mente. ¿Cómo le voy a hacer yo para pagar estas deudas? ¿Cómo le voy a hacer yo para suplir estas necesidades? Y vienen también las respuestas. Pues voy a trabajar, me voy a esforzar, lo voy a lograr, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, como en el libro de Santiago también se nos plantea, y ahorita vamos a ir a ver allá
de aquel hombre que decía: iremos a tal ciudad y traficaremos y ganaremos. Todo esto viene a darnos, ¿verdad?, la idea de sacar a Dios de nuestras vidas, sacar a Dios de nuestras necesidades, de nuestros problemas, para resolverlo nosotros mismos, con mi trabajo, con mis esfuerzos, con mis talentos, con mis capacidades, con lo que yo pueda hacer, sin confiar en Dios, sin tomar en cuenta a Dios, sin considerar su palabra, su consejo, sin echar mano de la sabiduría que tenemos en Dios por medio de su palabra escrita. Y entonces aquí, ¿verdad?, empieza el Señor Jesucristo a poner un ejemplo y dice que debemos considerar las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y dice ahí: no valemos nosotros mucho más que ellas. Y luego en el versículo 32 dice que los gentiles buscan todas esas cosas. Los gentiles, los que no conocen a Dios, los que no conocen su palabra, los que no confían en Él, pues tratan de resolver la vida, sus problemas, sus afanes y sus necesidades bajo su propia mentalidad, una mentalidad de yo puedo, el yo me esfuerzo, el yo trabajo, el yo consigo, el yo lo va a lograr, y saca afuera de su vida a Dios, a su palabra, a su sabiduría. Y dice ahí: pero vuestro Padre Celestial, 6:32 de Mateo, sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y viene la exhortación y dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Una diferencia entre la mentalidad terrenal y la celestial es que la terrenal piensa de manera mundana, de manera carnal, de manera humana: ¿cómo le voy a hacer yo? ¿O qué van a hacer otros por mí? La mentalidad espiritual busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Una mente terrenal se basa en lo que yo puedo hacer por mis méritos, por mis esfuerzos, por mis recursos, sin necesitar a Dios, sin tomar en cuenta su palabra, sin seguir los principios espirituales y eternos que Dios nos ha dado en su palabra. Otro ejemplo lo tenemos en Santiago, capítulo 4. Santiago, en el capítulo 4, se nos dice en el versículo 13: vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais de decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Entonces, la sabiduría terrenal se basa no en principios eternos, no en Dios, no en su palabra, sino en lo que yo puedo hacer, en lo que yo puedo conseguir, en mis esfuerzos, en mis méritos, en mis logros, sin tomar en cuenta a Dios, sin considerar su palabra. Y aquí en Santiago tenemos un claro ejemplo de ello, de aquel hombre que dice: vamos, hoy y mañana, dice, iremos a tal ciudad. Está planeando lo que va a hacer, a dónde va a ir, y está planeando cuánto tiempo va a estar, y dice: y estaremos allá un año. Y está planeando también los resultados, el fruto que espera, el logro que quiere alcanzar, y dice: y traficaremos y ganaremos. Ya planeó a dónde va a ir, cuánto tiempo va a ir, qué es lo que va a hacer, traficar, y qué es el resultado que espera, ganar. Y la exhortación aquí dice, aquí, en lugar de lo cual, versículo 15 de Santiago 4, en lugar de lo cual deberías decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Un hombre que está planeando su vida, su futuro, bajo la sabiduría terrenal, bajo la sabiduría humana, bajo una sabiduría que no considera la voluntad de Dios, que no sigue los mandamientos de Dios ni los principios de su palabra, sino que se basa en sus propios esfuerzos humanos.
Esa es la primera característica de la sabiduría terrenal. Se basa en sus esfuerzos humanos, dejando a un lado la sabiduría de Dios, la sabiduría de su palabra, para guiarse en esta vida diaria. Entonces vemos también otro ejemplo de otra de las características de esta sabiduría terrenal, y lo encontramos en la epístola de Colosenses, en el capítulo 2, en el versículo 8, dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Note esto aquí: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías. Esto es muy característico de la sabiduría terrenal. Las filosofías terrenales, las filosofías humanas, filosofías que muchas veces se basan en el ateísmo, filosofías que no tienen un fundamento, un principio en la palabra de Dios, que es el pensamiento, que es la creencia de alguien más, sin un sustento, sin una veracidad. Hoy el mundo tiene muchas filosofías que van en contra a los principios espirituales, a los principios escriturales. Por ejemplo, una filosofía mundana es que la familia pequeña vive mejor, que si no tienes hijos es mejor porque puedes tener más logros profesionales y personales en esta vida. Es una filosofía que entre menos hijos tengas, mejor calidad de vida tendrán. Ahora, yo entiendo que hay familias que por alguna razón Dios permitió que no pudieran tener hijos, o que posiblemente solamente tuvieran un hijo. Eso es entendible, ¿verdad? A veces por problemas de salud, por problemas de biología humana en su cuerpo, etcétera, etcétera, no pueden tener más hijos o no pueden tener hijos. Y eso es de entenderse. Esto es algo personal. Yo en esos casos muchas veces aconsejo, si Dios así dirige, que adopten. Y muchas veces cuando están a punto de adoptar, Dios permite que puedan tener hijos de manera natural en su matrimonio. Y bueno, es correcto tener hijos así por adopción, es una bendición y es algo que como cristianos debemos tener hijos, pero eso sería otro tema. Pero a lo que voy es que esta filosofía de no tener hijos o la familia pequeña vive mejor atenta contra la sabiduría de Dios y los principios de Dios. La sabiduría de este mundo dice: ¿para qué vas a traer más hijos a este mundo si ya estamos sobrepoblados, si la situación económica no está muy bien, si el mundo en el que vivimos está lleno de violencia? Y eso será verdad. Está lleno de violencia, la economía es difícil, pero también algo que es verdad y algo en lo que nosotros debemos regirnos y dirigirnos como cristianos es que la sabiduría de Dios dice que el matrimonio es para fructificar y para multiplicarse. Ese es el principio que Dios estableció para el matrimonio. Me fructifico cuando tengo uno y me multiplico cuando tengo más de uno. La sabiduría de Dios dice que bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, en el Salmo 127. No será avergonzado. La sabiduría de Dios dice que es una bienaventuranza, es una bendición aquel que llenó su aljaba de ellos. Una aljaba se llenaba de 5. 5 flechas, y dice que son como saetas en manos del valiente. Entonces la filosofía del mundo es contraria a la de Dios. La sabiduría del mundo, la sabiduría terrenal dice: no tengas muchos hijos. La sabiduría de Dios dice: sí, fructifícate y multiplícate. No, porque si no tienen una buena calidad de vida. La sabiduría terrenal dice eso. La sabiduría de Dios dice: no, bienaventurado el que llenó su aljaba de ellos. La sabiduría del mundo dice: pero ¿de qué van a vivir? La sabiduría terrenal piensa eso. La sabiduría de Dios dice que joven fui y envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Entonces es muy contrario. Pero todas estas filosofías, la filosofía del mundo dice que ya no debes creer en el matrimonio. Hoy está muy de moda mujeres que quieren tener hijos, hombres que quieren tener hijos,
pero sin tener un compromiso matrimonial, sin tener un cónyuge, sino como si fuera un muñeco, ¿verdad? Al cual vas a tratar bien como si fuera un muñeco de colección. Y va en contra del principio establecido por Dios del matrimonio, del que los unió, ¿verdad? El que une al matrimonio es Dios, dice, y no lo separa el hombre, ¿verdad? Y la única manera de diluir un matrimonio es mediante la muerte de uno de los dos. Pero la sabiduría de este mundo dice, no, es mejor la unión libre y no necesitas estar casado, casada para tener hijos. La filosofía del mundo dice, la virginidad se lleva en la mente. La sabiduría de Dios dice que la virginidad, la pureza, se lleva en el cuerpo, se lleva en el corazón y se lleva también de manera espiritual. Y hay muchos principios que hablan acerca de eso. Entonces, una de las características de esta sabiduría terrenal es que se basa en filosofías humanas. Dice ahí, y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. Mucha gente cree en imágenes, mucha gente cree en santos, mucha gente cree en religiones por tradición. Hace muchas cosas religiosas por tradición, no porque tienen un fundamento en la Biblia, no porque se han cerciorado, Dios manda aquí en su palabra, en este libro, en este capítulo, en este versículo, que debo hacer esto, no, sino simplemente es por tradición de las religiones, de los padres, por costumbres del pueblo donde crecieron, etcétera, etcétera, pero no tienen un fundamento en la palabra de Dios y siguen esas tradiciones y viven esclavizados a esas tradiciones que carecen de un fundamento bíblico y provienen de la sabiduría humana, de la imposición del hombre. Dice también ahí, tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo, conforme a los principios del mundo, a lo que rige el mundo, pero no según Cristo. La filosofía, la sabiduría terrenal se basa en filosofías, en sutilezas, en tradiciones humanas, mundanas y no según Cristo. Y nosotros debemos tener cuidado con eso. Cuidado con seguir las filosofías de este mundo. Hoy las filosofías del mundo enseñan que los padres deben ser amigos de los hijos. Eso no es correcto. Eso no es bíblico. Yo no puedo ser amigo de mi hijo. Y eso no quiere decir que no pueda tener una buena comunicación con él y que no pueda tener una relación cercana y de confianza con mis hijos. Pero yo no puedo ser amigo de él porque sencillamente Dios no me puso como su amigo. Dios me puso como su papá, como responsable de él, para guiarle, para cuidarle, para protegerle, para proveerle. Si yo me convierto en un amigo, evado mi responsabilidad de proteger, de cuidar, de proveer a mis hijos. Se rompe la relación y el propósito que Dios estableció porque yo no puedo ser amigo de él porque yo no quisiera que él me hablara o me tratara como trata a sus amigos. Yo quiero que me trate con el respeto, ¿verdad? Con la honra que Dios dice que los hijos deben tratar a los padres. Y Él quiere que yo, ¿verdad?, le guíe, le cuide, le provea como el padre que soy, como el padre que Dios le ha dado. Pero las filosofías de este mundo ponen de moda eso, sé amigo de tus hijos, ¿verdad? En una manera equivocada. No disciplines, ya no des vara, porque la vara trauma, la era de los golpes ya pasó. Y el mundo, ¿qué dice? Usa el tiempo fuera, usa el diálogo. Yo estoy de acuerdo, debe haber diálogo, debe haber comunicación, pero todas esas filosofías de psicología, humanistas, lo único que hacen es darles salidas a nuestros hijos, al joven, al niño, para evadir su responsabilidad, para darse cuenta de su error, muchas veces de su pecado, poder confrontarlo y poder corregirlo para su bendición y su protección. Las filosofías de este mundo enseñan que el hombre y la mujer somos iguales. Y estoy de acuerdo, somos iguales, la Biblia lo dice. Estoy de acuerdo en el sentido bíblico, que somos herederos y coherederos de la gracia. Pero hoy esa igualdad realmente no es así.
Esa igualdad es un empoderamiento de la mujer donde quiere estar por encima del hombre, mostrar que sabe y que puede más que el hombre. Y a lo mejor la mujer puede saber más que el hombre. Ajá. Pero el diseño que Dios estableció es completamente distinto. El hombre es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. La mujer se somete al hombre y el hombre se somete a Dios. No estoy de acuerdo con filosofías machistas, humanistas, violentas. No, eso ni siquiera Dios está de acuerdo. Pero como cuando el hombre intenta establecer sus filosofías para querer vivir mejor, lo único que hace es empeorar su vida. Lo único que hace es empeorar sus relaciones y llevarlas a la destrucción. Entonces cuidado, porque la sabiduría terrenal se basa entonces en filosofías, en sutilezas, en tradiciones mundanas, ¿verdad? Y no según Cristo. Esa es la segunda característica de la sabiduría terrenal. La primera es que se basa en nuestros esfuerzos humanos, dejando a un lado a Dios y a su palabra. La segunda es que se basa en filosofías, sutilezas y tradiciones humanas, mundanas y no según Cristo. Otra tercera característica que vemos de esta filosofía terrenal, ¿verdad? Vamos ahí a Colosenses, por favor, Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3 nos dice la Escritura en el versículo 1: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas, otra vez, vuelve a hacer énfasis, en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Una tercera característica de la sabiduría terrenal es que no busca las cosas de arriba, sino busca las cosas de la tierra. Es decir, es una sabiduría que suele ser basada en vanidad, en materialismo y en inmoralidad, buscando la satisfacción humana, elevar el ego del hombre. Aquí dice claramente que si habéis resucitado con Cristo, debemos buscar las cosas de arriba, no las de la tierra. Las cosas de la tierra suelen estar basadas en egoísmo, en vanidad, en materialismo, en inmoralidad muchas veces. Y dice, pon la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto con Cristo y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Un claro ejemplo de alguien que se dejó llevar por esta sabiduría terrenal, que suele ser vana, que suele ser inmoral, que suele ser materialista, fue Lot. En Génesis capítulo 13 nos cuenta que Lot vivía con su tío Abraham, pero un día hubo altercado entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot, porque la tierra era insuficiente para sustentar a sus ganados, y hubo altercado entre los siervos de ambos. Abraham toma la decisión de decirle a Lot: sabes que no podemos estar juntos, pero mira, tú escoge a dónde quieres ir. Si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda; si tú a la izquierda, yo voy a la derecha. Abraham tenía derecho a escoger el primero porque él era el tío, ¿verdad? El patriarcado, él era el primero. Sin embargo, le dice a Lot: escoge tú. Dice la Biblia en Génesis 13:10 que Lot, alzando sus ojos, vio toda la llanura del Jordán. Y aquí entra la sabiduría humana, la sabiduría terrenal. Él va a analizar, él va a ver esa tierra bajo una perspectiva terrenal, bajo una perspectiva ambiciosa, económica, materialista. Y dice que vio que toda ella era tierra buena, tierra de riego. Y escogió la llanura del Jordán en dirección hacia Zoar, en dirección hacia Sodoma y Gomorra. ¿Qué pensó Lot cuando vio la tierra? Dijo, bueno, pues automáticamente ahí hay sustento. Automáticamente ahí hay dinero. Si hay dinero, va a haber comodidades. Si hay dinero, voy a vivir bien. Si hay dinero, voy a hacerme rico, me voy a enriquecer. Pero él no vio con la sabiduría espiritual, con la sabiduría de lo alto, de decir, bueno, sí hay bendición, entre comillas, terrenal, material, económica, pero hay muchos peligros. Porque vive gente inmoral, vive gente perversa, vive gente que puede contaminar mi vida y mi familia y que me puede destruir, y sobre todo que puede quitarme la bendición de Dios. Él no vio, él no analizó con la sabiduría
celestial, sino con la sabiduría terrenal que se basa en el materialismo, que se basa en la vanidad, que se basa en la inmoralidad. Y después, si usted lee esta historia en Génesis 19, cuando va a ser destruida, Lot había de alguna manera ya entablado alguna relación, se había involucrado ahí en Sodoma y Gomorra, estando sentado a la puerta de la ciudad donde se sentaban los hombres principales de la ciudad. Les llamaba hermanos a los sodomitas. Cuando los ángeles vinieron a visitarlos, él los esconde, los hombres rodean su casa y le piden que los saque, dice, para que los conozcamos. Esa palabra conocer habla de un deseo sexual, de un conocer perverso. Y Lot les dice que no y les ofrece a sus hijas. Cuando por fin Dios los libra, escapan, ¿verdad? Su mujer se convierte en estatua de sal. La ambición por dejar sus cosas atrás, la ambición de una mente que ya había sido perturbada, como hemos visto en otro video, por el materialismo, por la ambición, voltea hacia atrás y se queda convertida en estatua de sal. La mentalidad inmoral llegó a la vida de Lot y de sus hijas cuando sus hijas cometen incesto con él. Y todo comenzó con una mentalidad materialista, con una mentalidad humana. Y ahí vemos cómo una buena familia fue destruida por este tipo de mentalidad. Entonces tenemos que tener cuidado con eso, que esas filosofías, ¿verdad?, del mundo, que no busquemos la sabiduría humana, la sabiduría terrenal, sino que busquemos las cosas de arriba. La sabiduría terrenal se basa por buscar precisamente las cosas de la tierra, las cosas vanas, las cosas inmorales, las cosas materialistas que son efímeras, que son pasajeras. Y bueno, el Señor nos exhorta y nos dice que debemos poner la mirada en las cosas de arriba. No vea esta vida desde una perspectiva terrenal, no analice desde una perspectiva material, desde una perspectiva vana. Muchos se basan en eso y al final se llevan una gran decepción porque no es lo que esperaban. Sea que usted va a iniciar un negocio, sea que usted va a tomar una decisión, un día jóvenes van a entablar una relación con alguien más, tienen que hacerlo con una sabiduría celestial. La sabiduría terrenal pone en primer lugar lo vano. A ver, ¿cómo se ve? ¿Me gusta? ¿No me gusta? ¿Me vería bien? ¿No me vería bien? Basarse en eso es efímero. La sabiduría terrenal piensa, ¿y cuánto voy a ganar? ¿Qué me va a dejar? ¿Me voy a hacer rico? ¿Voy a tener más comodidades, más lujos, más placeres, más diversiones? Cuidado con eso. Analice su vida. Tome decisiones. Marque el rumbo de su vida, de su familia, no bajo la sabiduría terrenal, sino bajo la sabiduría celestial. La filosofía terrenal suele ser inmoral. Lo vemos en Romanos capítulo 1, cómo terminan entregados a una mente reprobada, cometiendo actos vergonzosos que eran contra naturaleza, porque queriendo ser sabios se hicieron necios. Porque habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos. Cuando una persona usa de la sabiduría terrenal suele ser también inmoral y suele ponernos en riesgo de manera personal, familiar, como iglesia. Así es que debemos tener cuidado con este tipo de sabiduría. Esta es la primera parte de este video, de las 3 características de la sabiduría que no proviene de Dios, que es terrenal, animal y diabólica. Espero sea de bendición a su vida y estos principios le puedan ser útiles y prácticos. Que el Señor le bendiga. Gracias por ver este video.